según lo que venía planeado en una prueba muy corta de Miriam Giraldo, gerente general de Grupo Movilidad SAS, quien nos va a hablar sobre cambios modales producidos por la pandemia. Miriam, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, Mónica. ¿Cómo les ha ido? Por acá un honor Oh, acompañar. muy bien. Aprendiendo, reinventándonos y con estos nuevos de la virtualidad, pero muy contentos con estas reflexiones tan interesantes. Miriam, damos paso a tu reflexión. Listo, muchas gracias por la invitación. Yo vengo a presentarles de una manera pues como muy rápida y muy corta un análisis que se realizó, un poco un trabajo un tanto académico en un inicio, pero que digamos los resultados son bastante interesantes y que reflejan una realidad pues digamos como bastante crítica con respecto a las condiciones de movilidad que nos están generando estas condiciones de pandemia que estamos viviendo, ¿cierto? Un poco las grandes preocupaciones y aplicadas, digamos, a lo que es el sistema de transporte público, que es lo que nos tiene acá en este momento reunidos, es precisamente esa disminución del nivel de ocupación de los sistemas de transporte público, tanto los masivos como los colectivos, que básicamente relacionados precisamente, uno con la disminución de viajes de las personas que están, digamos, como realizando las necesidades de movilización debido a teletrabajo, telestudio, incluso algunas situaciones de cambio modal, como incluso nos lo refleja la encuesta realizada, y en una segunda alternativa que digamos es un poco lo que nos genera la situación anterior, es esa recomendación de ese distanciamiento social que llevó en algún momento al Ministerio de Transporte a hacer una ocupación del 35%. Con respecto a este punto, pues varias reflexiones que yo creo que incluso Martica hace un ratico pues nos compartió unos análisis muy específicos de lo que estaba ocurriendo, y es que estos niveles de ocupación básicamente están poniendo en un riesgo financiero a los sistemas de transporte de las diferentes ciudades, y lo otro es que existen evidencias que realmente el contagio del COVID está más relacionado con el uso o no del tapabocas más que el distanciamiento social. El uso o no del tapabocas, pero también de alguna manera la desinfección de los vehículos y el comportamiento que tenemos a bordo de los vehículos al digamos, cantar o tener un tipo de relacionamiento. Pues acá vemos que ya lo acabaron de mostrar y de ver con mucho más detalle con Martica, las condiciones de lo que tenemos de los sistemas de transporte, donde básicamente las condiciones operacionales se mantienen en unos niveles muy similares a los que se tenían inicialmente, pero la ocupación vehicular está alrededor del 40-50% en el caso del transporte público colectivo de Medellín. Digamos que esto nos motivó, esto fue una motivación para hacer un análisis de cómo se estaba comportando la movilidad o cómo se estaban comportando las personas con respecto a la movilización. En este momento se hizo una encuesta que fue virtual, se realizaron alrededor de 815 respuestas, se tuvieron, y que nos deja en un nivel de confianza del 95%, donde tenemos un perfil que no vale la pena, pues digamos, como quedarnos en este punto, pero que sí es importante resaltar que estos perfiles no coinciden con los perfiles que tenemos de la encuesta origen-destino, debido a que la encuesta origen-destino, pues básicamente habla de viajes individuales, y aquí estamos hablando de personas que pueden representar 2, 3, 4 viajes en el día. La primera pregunta fue, ¿cambió su forma de moverse? Entonces un 53% respondió que no, un 11% respondió que sí se cambió la forma de moverse, y un 36% que ya no viajó. Las personas que ya no viajaban, se les preguntó el motivo por el cual ya no viajan, donde se destaca el teletrabajo con un 46%, telestudio con un 37% y un tema de desempleo del 14%. En cuanto a las personas que han cambiado su forma de moverse, que nos referimos a ese 11%, digamos que hay un tema importante para destacar, y es el comportamiento en el cambio modal. El sistema metro tuvo, por ejemplo, un desplazamiento muy importante para el automóvil,
y para el transporte colectivo, que de alguna manera, según lo expresado incluso por algunos de los transportadores con que tuve oportunidad de conversar, es que por las restricciones que en un inicio se tenían para abordar el servicio metro de los sistemas de servicio de transporte masivo, generaban unas largas colas y hizo que de alguna manera estos usuarios migraran nuevamente al transporte público colectivo. Y en cuanto al transporte público colectivo, vemos que este 48% migró nuevamente al automóvil y también un 30% incluso al transporte público individual. Y en el caso de los usuarios que utilizaban ambos sistemas, tanto sistema metro como TPC, vemos un 41% para automóvil y un 11% para taxis y 15% para plataformas digitales, ¿cierto? Acá es donde empieza de alguna manera como la situación un poco más preocupante, porque vemos cómo esos usuarios que cambiaron de modo, que es la imagen que vemos acá abajo, se fueron principalmente para el automóvil y se ven precisamente en el transporte público colectivo, en el sistema metro, y los que utilizaban, digamos, ambos sistemas, colectivo y público. El tema de la bicicleta, que es una de las condiciones deseables, digamos que no es tan evidente. Lo que sí, cabe destacar, a pesar de que este 11% ha migrado principalmente al transporte público, ese uso del automóvil aún no sigue siendo mayor en condiciones de pandemia que lo que se tenía antes de la pandemia. Sin embargo, sí es notable y es muy importante esa disminución en el uso del sistema metro y el transporte colectivo. Esto que no refleja incluso las condiciones que vemos en campo, digamos, en la circulación de las vías, porque aunque tenemos menos viajes en automóvil, en este momento la realidad es que no tenemos restricciones de uso del vehículo, como es el pico y placa, lo que ha generado una mayor ocupación de este tipo de vehículos en las vías. Otro de los puntos que, digamos, se analizó y se preguntó fue los usuarios si actualmente, en el momento de realizar la encuesta, utilizaban o no el sistema de transporte público. Un 67% dijo que no, que incluso antes eran usuarios del transporte público, y uno de los mayores motivos por los cuales no hacen uso de por el miedo al contagio, y lo otro, el 46%, porque están utilizando otro modo privado. Acá digamos que está una de las situaciones más críticas de este análisis y de lo que nos llevó, digamos, como a reflexionar acerca de lo que podría tener como consecuencia la condición de pandemia. Básicamente, unos análisis y que van como con una tendencia también de recomendaciones de alguna manera más. Y que ahorita lo mencionaba con respecto al tema de gestionar la demanda, pero a veces definir qué es lo que es gestionar esa demanda en datos o en realidades, lo pongo en esta gráfica. Esta es la gráfica de los diferentes modos y los que tenemos para las horas picos de la mañana y horas picos de la tarde, donde podemos ver que se nos generan unos picos importantes en unos periodos de tiempo de aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. Pero cuando nosotros ponemos toda esta suma de estos viajes de cada uno de estos modos y lo representamos en el total de viajes, vemos que estos picos se vuelven mucho más pronunciados y que están bastante marcados ya básicamente sobre 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Básicamente, ¿qué significa escalonar los horarios? Es que todos no entremos a la misma hora, sino que entremos en horas diferentes y en ese mismo orden salgamos, digamos, de los trabajos. Entonces, no todas las empresas empezar a trabajar entre 7 y 8 de la mañana, sino algunos a las 5, a las 6, a las 7, a las 8. Eso permitiría incluso a unas disminuciones casi un 40% de la demanda en la hora de mayor demanda, y esto genera adicionalmente una autocontrol de la ocupación vehicular. A nivel del transporte público, definitivamente se nos plantean unas
digamos, inquietudes o propuestas generales que la ciudad básicamente está preparado para hacerlo, digamos, en un corto periodo de tiempo, y entender que de alguna manera el transporte público hace parte fundamental de crear como esa movilidad sostenible y esas ciudades verdes que nos soñamos, ¿cierto? Entonces, uno, definitivamente hacer campañas de acreditación. El sistema está muy desacreditado por todo lo que tiene que ver con el COVID, todo lo que tiene que ver con el sistema tecnológico, con información al usuario que incluso podría llegar a ser en tiempo real, pago electrónico, planificación del servicio que permite conocer ya muy bien cómo se comporta el usuario y poder a través de esta información hacer planificación del servicio, generar infraestructura que permita disminuir los tiempos de viaje, disminuir los costos operacionales y de alguna manera esa brecha que existe del modelo financiero poder buscar mitigarlo a través de estas medidas que tienen que ver con el modelo operacional. Finalmente, unas grandes conclusiones es que como resultado más destacable de la encuesta es que existe un alto impacto que afecta principalmente al transporte público, colectivo y masivo. Las etapas, digamos, de crisis siempre son consideradas como grandes oportunidades de cambio. Sin embargo, si no se actúa de manera adecuada y de manera urgente, podríamos quedar en condiciones mucho más críticas de las que estamos, digamos, actualmente. Desafortunadamente es una situación que estamos viviendo con altísima digamos, desconocimiento de lo que puede ocurrir, pero sí se necesitan acciones rápidas que permitan ir, digamos, a que se nos van ocurriendo. Y precisamente ese temor, esa desinformación y ese desconocimiento de las consecuencias, afectaciones que tiene precisamente la pandemia, hace la necesidad de estudiar y revisar cuáles son esos resultados o esos estudios que permitan actuar de una manera adecuada. Estos problemas financieros a los que se refería incluso en la presentación anterior la doctora Marta, nos deja en evidencia o nos dejan un riesgo de sostenibilidad del sistema de transporte público, donde se ha trabajado de manera muy fuerte todo lo que es el transporte masivo. Al colectivo, digamos que se ha dejado más como solo de que ellos mismos actúen, y tiene una razón de ser, y es que no se tiene como una gran pérdida que además no asume el Estado, sino que es una cantidad de propietarios de manera individual que cada uno está asumiendo una parte de la pérdida. Entonces, en ese punto sí urge un apoyo y un análisis importante del transporte público colectivo para que no tengamos una pérdida del servicio y un momento en que termine deteriorando tanto las condiciones de movilidad que termine afectando la seguridad incluso de los mismos usuarios. La movilidad es responsabilidad de todos, tanto como usuarios, pero la autoridad es la que debe dar las pautas para dar la evolución. La micromovilidad, que es, digamos, lo que primero se nos viene a la mente cuando hablamos de movilidad sostenible, es la mejor alternativa, es lo que ciudades que tenemos son ciudades que requieren aún grandes desplazamientos, y en esos grandes desplazamientos desafortunadamente no son un apoyo importante la micromovilidad y la movilidad no motorizada, y es ahí cuando empieza a ser fundamental y se convierte en un protagonista importante el transporte público. Entonces ya en este punto pues urge acciones y políticas de mejoramiento al sistema de transporte público que permita no tener unas afectaciones que probablemente después no podamos, digamos, como retroceder o actuar, digamos, como a tiempo. Los usuarios que se pierden del sistema de transporte público, realmente es muy difícil volverlos a recuperar, sobre todo si estamos hablando de usuarios que se fueron para el moto, para el vehículo particular. Muchas gracias, ese era el aporte, un poco lo que quería compartirles en esta parte de la encuesta. Obviamente el tiempo es corto, si cualquier duda o inquietud, espero tener ahí como mis datos, y muchos de ustedes también tienen como la información. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio y un honor haberlos acompañado. Un honor para nosotros haber tenido aquí nosotros esta mañana y poder conocer esos resultados de esa encuesta con tantos cambios y variaciones en la forma
definitivamente no solo de consumo, sino de vida y para todos los sectores, y en el sector transporte sí que hay retos y desafíos como lo hemos venido observando. Miren, muchísimas gracias.